Hoy vamos a empezar a analizar o armar el rompecabezas, diría, de los escenarios Shale, en particular de Vaca Muerta, que es de donde dispongo más información y son los ejemplos que tengo más cercanos. Ya mencioné cuando hablé de reservorios tight que los escenarios tight los calificábamos de no convencionales porque, a diferencia de los escenarios convencionales, en los tight se hacen importantes los fenómenos capilares, y los fenómenos capilares no responden a los mismos principios que los empujes viscosos o los equilibrios gravitatorios en subsuelo, y requieren un tiempo para entender cómo funcionan y cómo se compensan, cómo coordinan los esfuerzos con las otras fuerzas que trabajan en subsuelo. Y mencioné que los reservorios Shale son algo especial, pero por muchas razones. No solo porque ya ahora los fenómenos capilares no es que compitan, pasan a ser dominantes sobre los otros dos efectos. Para los que no lo han visto, esto es un trozo de roca shale, donde es fácil imaginar que por más que tengamos un espesor de 100, 200, 300 metros con fluido, la gravedad no tiene forma de redistribuir fluidos, incluso en tiempos geológicos, porque la estructura poral hace que el flujo espontáneo, con las pocas libras que generan esas columnas hidrostáticas, no alcanzan a acomodar fluidos. Y las fuerzas viscosas, todo lo que hemos trabajado con este tipo de rocas sabemos lo difícil que es movilizar fluidos por empujes externos. Sin embargo, cuando analizamos cómo van creciendo las fuerzas capilares en función de la disminución del tamaño poral, vimos que las presiones capilares propias de estos escenarios en general son de miles de PSI, de libras por pulgada cuadrada, centenas de kilos por centímetro cuadrado. Todo eso hace que ya no solo se nos den vuelta algunos conceptos, sino que aparezcan conceptos nuevos, incluso que desaparezcan algunos conceptos. Por eso digo que es un rompecabezas. De repente todos somos principiantes. Yo recuerdo la primera vez, hace ya bastantes años, que me plantearon la explotación shale o cómo estudiarla en el laboratorio. Yo, por supuesto, hice alguna propuesta que creí que podía ser útil, pero interiormente pensaba, ya con algo de experiencia en escenarios tight, digo, si estamos hablando de algo 100 veces por lo menos permeable que un escenario tight, ¿cómo se espera que podamos hacerlo productivo si ya tenemos los problemas que tenemos en los escenarios tight? Claro, hice lo que hacemos todos, y lo que yo digo justamente que es lo que no hay que hacer, pero es inevitable, que es extrapolar la experiencia que uno tiene a los nuevos escenarios. Y si remover el daño tight era un problema, si hay que aplicar 10 veces más presión para remover el daño en una roca shale, digo, esto es inviable. Por supuesto, no tenía idea de lo que son las megafracturas, y un concepto fundamental, pero increíblemente fundamental, que se me pasó por alto mientras analizaba esa primera charla, o a tiempo real esa primera charla, y es que la roca shale está formada por dos sistemas porales. Uno que corresponde a la propia materia orgánica, el querógeno, y otro la arcilita que rodea, y es donde se produjo el depósito de la materia orgánica original. Uno es mojable al petróleo y otro es mojable al agua. Por lo tanto, lo que yo asumí como que era inevitable daño capilar en mayor medida que los escenarios tight, es cierto parcialmente. Se pueden bloquear con agua la matriz mineral, pero el agua frente al querógeno se comporta como el mercurio frente a la roca normal. Hay que obligarlo a entrar, y entrar en esos poros requiere presiones fenomenales. Por lo tanto, dañar con agua la matriz orgánica no solo no es fácil, no ocurre decididamente.
Lo cual ya de por sí es un primer escenario anómalo, no convencional. De repente tenemos dos calidades bien diferenciadas de medio poroso. Uno mojable netamente al agua, la matriz mineral, y otro mojable netamente al petróleo, coexistiendo a nivel microscópico. Para mí era toda una novedad, para mucha gente seguramente lo fue. Hasta el momento la roca shale era prácticamente el escenario privativo de los geoquímicos, geólogos geoquímicos especializados, y de repente pasa a ser el escenario de trabajo de reservoristas, que mal veníamos aprendiendo cómo eran los escenarios no convencionales y nos enfrentamos a situaciones complejas, más complejas. Yo voy a nombrar algunas de las piezas de rompecabezas que representa Vaca Muerta o los escenarios shale en particular. 1. Una enorme sobrepresión, no homogénea dentro de toda la estructura. 2. Bueno, esto no es nada raro, una heterogeneidad fenomenal. Pero acá no solo hay heterogeneidad de estratos o heterogeneidades laterales, hay heterogeneidad microscópica, como mencioné antes, heterogeneidad de presiones y heterogeneidad de saturaciones de agua. O sea, se pueden reproducir muchas variables y cambia alguna de estas. Podemos traer la misma roca con diferentes sobrepresiones o con diferentes saturaciones de agua. Y uno dirá, bueno, está bien, pero es cuestión de ponerlo a producir. Sí. Entonces, vamos a ver que no es tan fácil, por supuesto, y ya lo saben todos los que trabajan en estos escenarios. Primero, sobrepresiones. Segundo, heterogeneidades y saturaciones de agua, que ya los mencioné. Pero las saturaciones de agua agregan un problema conceptual, en principio, hasta que uno entiende de qué se trata, a lo que uno maneja regularmente. Las arcillas, las lutitas negras que aportan la materia orgánica en estos escenarios, cuando uno las encuentra en reservorios convencionales, cuando esa matriz que llamamos arcillas regularmente forman parte de las estructuras, están 100% saturadas de agua. Y en Vaca Muerta pronto nos enteramos, por muchas razones, vías directas y vías indirectas, que ese mismo material que en reservorios convencionales está al 100% con agua, en estos escenarios puede tener un 30% de agua. Entonces, frente a la sorpresa que genera eso, se acuñan términos que no aclaran, que confunden. Se habla de arcillas deshidratadas, se habla de arcillas sedientas. Son términos, en un caso coloquiales cuando decimos sedientas, y en el otro caso que describen un proceso inconcebible en subsuelo. Deshidratar una arcilla en subsuelo, bien, hay quien lo propone que es debido al pasaje de volúmenes y volúmenes de gas que secan la arcilla. Imposible plantearlo en un escenario donde todavía está el gas original. Imposible que haya circulación de gas que pueda secar las arcillas. En superficie podemos deshidratar una arcilla por calentamiento. En subsuelo no es de esperar que ocurra en la forma que ocurre. Por lo tanto hay que explicar por qué la saturación de agua es tan baja. Es, a nivel de arcillas es increíblemente baja. Después tenemos fenómenos operativos. Ya en este caso, para generar las megafracturas necesarias para hacer producir los pozos en estos escenarios, de los 1500, 2000 metros cúbicos de agua que se inyectan en una fractura, durante el flowback pasan dos cosas que son aparentemente anómalas. Por un lado, lo que se recupera en el flowback, muchas veces, en los primeros meses de producción, apenas llega al 20, 25, 30% de lo que se inyectó. El resto permanece en el subsuelo. Pero no solo eso, sino que después de inyectar esa cantidad fenomenal de agua, donde la fractura que generamos nosotros
se crea en ese momento con el 100% de agua, porque la estamos creando justamente con el agua y el agente sostén que lleva el agua, a poco de iniciado el flowback, comienza la producción de petróleo o de gas. O sea, hemos inyectado una cantidad de agua enorme. Y al poner a producir en pozo, a los pocos metros cúbicos se manifiesta el hidrocarburo en superficie. ¿Cómo hizo el hidrocarburo para ganar el espacio que estaba cuando lo creamos lleno de agua? Otro fenómeno notable es la rápida salinización del agua de flowback. Inyectamos agua dulce y muy rápidamente, casi desde el comienzo, recogemos agua prácticamente de la misma salinidad que la que hay en subsuelo. En reservorios convencionales, estos dos fenómenos eran casi imposibles porque uno piensa en flujos radiales, donde se inyectó, como dije, 1500, 2000 metros cúbicos de agua en una fractura, multiplican por 20, por 30, por 50, dependiendo de la cantidad de etapas de un pozo horizontal. Cuando uno comienza a producir, lo que espera es primero producir muchísima agua antes que venga el hidrocarburo, segundo que primero produzcamos agua dulce y recién después venga el agua salada. Esto pasa a ser anecdótico, excepto que porque necesita un modelo explicativo y ese modelo explicativo puede llevar a conclusiones y a escenarios, a analizar el movimiento y la distribución de fluidos en estos escenarios de una forma totalmente distinta. Bueno, de eso tratan estas charlas. Hoy voy a tratar uno de los temas únicamente. En charlas siguientes voy a ir analizando por separado todas estas piezas con intención de juntarlas, de entender el rompecabezas que representa Vaca Muerta o los escenarios Shale en general. La sobrepresión. La sobrepresión puede tener varios orígenes. Uno sencillo puede ser sencillamente por la columna litostática creciente en el caso de un soterramiento de un nivel sedimentario con fluidos, de modo tal que a medida que se va sometiendo a más y más presión litostática, si no logra expulsar los fluidos por baja permeabilidad, que sería el caso, la sobrepresión podría ser el resultado sencillamente de el evento geológico de soterramiento y mayor presión de confinamiento. Una forma de verlo. Sin embargo, la sobrepresión es más marcada donde hay materia orgánica, especialmente en la cocina, donde el contenido de materia orgánica es mayor. Y la sobrepresión puede derivar, en ese caso, no de la carga litostática, sino sencillamente de los mismos procesos que llevan a la generación de petróleo. En ese caso, la sobrepresión se inicia no en las dos fases, en el agua y el petróleo, sino solo en el petróleo, que es el que sufre el proceso de cracking durante todo lo que llamamos la diagénesis, los procesos de madurez de la materia orgánica, donde las cadenas de hidrocarburos que se forman a partir de la materia orgánica original del querógeno, para formar toda la variedad de productos que tenemos en el petróleo, han sufrido rotura, lo que llamamos cracking. Pero cada vez que se produce un cracking, que primero empieza formando lo que conocemos como petróleos inmaduros, después petróleos maduros, petróleos volátiles, gas y condensado, y al final del proceso, cuando la termodinámica puede completar todos sus equilibrios, terminamos con metano y grafito del otro lado, o sea, todo el hidrógeno y el carbono distribuido de esa forma. En el camino todos los procesos que llevan a eso. Pero cada vez que se rompe una unión carbono-carbono, esos átomos de carbono se separan. O sea, la distancia carbono-carbono intramolecular, por ejemplo, en una molécula de hexano, la distancia que separa un átomo de carbono del otro está fijada por la estructura molecular. Si cortamos la cadena, pasan a ser carbonos separados en dos moléculas distintas, y en ese caso la distancia aumenta y aumenta considerablemente. Eso lleva a que la misma cantidad de materia orgánica se haga menos densa, ocupe más volumen, y si no puede expandirse, levanta presión. Pero hay una diferencia notable.
entre que la sobrepresión provenga de eventos geológicos externos a la propia roca generadora o que se produzca dentro de la propia roca generadora y en especial en una de las dos fases que la están inundando, o en el agua o en el petróleo, en este caso en el petróleo. En el primer caso, la presión sube, crece en simultáneo en las dos fases. Estamos comprimiendo un sistema que tiene agua y petróleo, tanto el agua como el petróleo levantan presión. Pero si el fenómeno obedece al segundo proceso, la presión se eleva internamente en una de las dos fases, la fase orgánica. Bueno, y uno dirá, está bien, ¿qué importa? El agua está en contacto, si la fase orgánica levanta presión, el agua también. Sí, en primera instancia eso es perfectamente posible, con una diferencia. El agua es continua en el subsuelo, por más que esté en un material de muy baja permeabilidad, y tiene dos opciones cuando la materia orgánica levanta presión y empieza a ganar volumen dentro del propio querógeno. O lo acompaña al querógeno, también sufriendo un aumento de presión, o cuando aumenta su presión respecto al entorno, comienza a migrar. El agua, al ser continua, puede ser desplazada. Por lo tanto, puede ocurrir perfectamente en el escenario en el que el origen de la presión está en el craqueo de la materia orgánica, puede ocurrir que se levante presión en la materia orgánica y no se levante presión en el agua, o se levante mucho menos, porque el agua tiene como aliviar ese exceso de presión. Estamos hablando de miles de libras, y pese a que son escenarios de microdarsis o nanodarsis de permeabilidad, estamos hablando de millones de años en los que esa sobrepresión se puede ir aliviando. Consecuencia, cuando uno habla de que Vaca Muerta a 3.000 metros en condiciones normales debería tener, para estar en equilibrio con todo su entorno, unos 300 kilos por centímetro cuadrado de presión, y nos encontramos con 400 o 500 kilos de centímetro cuadrado, en realidad estamos hablando de la presión del hidrocarburo, que es la que nos interesa y aparte es la que se puede medir. Eso lo vamos a ver con algún detalle. Pero eso no implica que el agua también esté a esa presión. El agua puede estar a 300 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, si hubiera alcanzado el equilibrio. Y si no han visto alguno de los videos anteriores, esto nos lleva al concepto de presión capilar. La presión capilar, habíamos visto, que es la diferencia de presión entre las dos fases que coexisten dentro de un medio poroso. Y en este caso la presión capilar puede ser del orden 1.000, 2.000, 3.000 libras, si es que el hidrocarburo levantó presión y el agua pudo aliviar la presión. Y eso nos va a llevar al segundo punto de análisis, que es la saturación de agua en estos escenarios. Eso sigue en la próxima charla.